La mitad de la Corte Constitucional tendrá que presentarse ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para declarar lo que sepa sobre el cobro de 500 millones de pesos que su presidente, Jorge Pretel, había pedido por fallar una tutela. Guillermo Gómez. Carolina, el magistrado Mauricio González, que denunció a su colega Pretel por haberlo involucrado en el supuesto ilícito, pidió a los investigadores que llamen a declarar como testigos a 4 miembros de la actual Corte. El magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, denunció ayer ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al recién elegido presidente de esa alta corte, Jorge Pretel Chalhú. Víctor Pacheco, reconocido abogado de Barranquilla y de una empresa que tenía una tutela en la Constitucional, les contó a 4 magistrados que Pretel lo citó para pedirle 500 millones de pesos a cambio de fallar a favor la tutela con la que se buscaba tumbar una sentencia que condenó a su representado a pagar 22.500 millones de pesos al Estado. Además de relatarme lo ocurrido, el magistrado Luis Ernesto Vargas, para el momento presidente de la Corte Constitucional, me reveló que la misma conversación había sostenido el doctor Pacheco con el magistrado Gabriel Mendoza y que el tema era también de conocimiento de la magistrada María Victoria Calle. Según la denuncia, Pretel le había dicho al abogado Pacheco que el dinero era para el magistrado Mauricio González, quien era el ponente de la tutela. En la denuncia de González, que fue recibida ayer a las 3:09 de la tarde en la Comisión de Investigación y Acusación, este solicita como testigos a la mitad de los magistrados de la Corte Constitucional. Llamar a declaración a los doctores Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle, magistrados de la Corte Constitucional. Y pide un careo. Citar a los doctores Pacheco y Pretel para que en mi presencia, en el marco de esta investigación, se pronuncien sobre los hechos referidos. El presidente de la República me llamó en la mañana de hoy y me dijo, en mi condición de jefe de Estado, por favor transmítale a la Comisión de Acusaciones que es necesario preservar el imperio de la ley y de la integridad de las corporaciones judiciales, por lo cual es indispensable que se actúe rápida y cumplidamente. El presidente de esta comisión tendrá que asignar a uno de los investigadores para que adelante y recoja toda la información que se tiene sobre esta delicada denuncia. Ese escándalo generó que el 4 de febrero pasado, cuando eligieron a Pretel como presidente de la Constitucional, los magistrados Vargas, Mendoza, Palacio y González votaran en blanco. Un hecho sin precedentes en la más alta corte de un país. La tutela por la que estaría pidiendo dinero el presidente de la Corte Constitucional fue interpuesta por una fiduciaria que lleva 8 meses intervenida por el gobierno. Carlos Cárdenas. Carolina, Fidupetrol fue condenada por la Corte Suprema y con la tutela pretendía tumbar esa decisión. La tutela fue seleccionada para su estudio en la Constitucional por el magistrado Alberto Rojas Ríos, antes de que su elección fuera anulada. La oficina del abogado Víctor Pacheco Restrepo en Barranquilla es visitada con frecuencia por los empresarios de esa ciudad con quienes mantiene relaciones profesionales, pues es su apoderado en los líos jurídicos en que se ven envueltos durante el curso de sus negocios. ¡Qué bueno la discusión! Pacheco Restrepo es también el apoderado de Fidupetrol, una fiduciaria petrolera que fue intervenida y embargada hace 7 meses por la Superintendencia Financiera por iliquidez. Un proceso en que Fidupetrol había sido condenado por la Corte Suprema a pagarle al Estado más de 22.000 millones de pesos. Llegó a la Corte Constitucional porque el abogado Pacheco interpuso una tutela ante este tribunal para tumbar tal condena. Obligación de atender al usuario. Hace 26 días, 4 meses después de que la Corte le negara por unanimidad la tutela a Pacheco y a Fidupetrol con ponencia del magistrado Mauricio González, el abogado buscó una cita con quien en ese momento era presidente de la Constitucional, Luis Ernesto Vargas. Pacheco aseguró durante la reunión con Vargas Silva que su sucesor en la actual presidencia de la Corte, el magistrado Jorge Pretel, le había exigido el pago de 500 millones de pesos para influir en el ponente González, con el fin de que éste resolviera la tutela a favor de su cliente Fidupetrol. No es nada deseable. El abogado Pacheco también buscó a otros magistrados de la Corte para hablar con ellos sobre el tema. Vargas Silva enteró de esa versión a su colega González. Eran los días previos a la elección de presidente y el candidato con mayor opción era precisamente Jorge Pretel. Antes de decidir si formulaba denuncia por el hecho, González llamó al abogado barranquillero y le pidió reunirse en persona con él para que le ratificara lo dicho.
se encontraron en una de las cafeterías del aeropuerto de Cartagena. El apoderado de Fidupetrol reafirmó su historia y añadió que estaba dispuesto a declarar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano que investiga la conducta de los magistrados. Con esa certeza, González enfrentó a Pretel minutos antes de la votación para la presidencia de la corporación. Pretel negó todo. Pero en todo caso, González, su gran aliado ideológico, puesto que ambos llegaron a la Corte postulados por el expresidente Uribe, votó en blanco. También votaron en contra de Pretel Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio. Votaron a su favor, pese al escándalo que ya todos conocían, Luis Guillermo Guerrero, Gloria Estela Ortiz, María Victoria Calle y Marta Sáchica. El 4-4 fue desempatado por el propio Pretel, quien votó por sí mismo. La tutela de la supuesta extorsión en la Corte Constitucional fue seleccionada en una sala de la que hacía parte Alberto Rojas Ríos, también envuelto en un lío de dineros que le habría birlado a una viuda.